Bien. Entonces, mire, se me ha hecho bastante complicado. Tengo un problema en mi Word y en mi Excel que se pone muy lento, se me pone la computadora súper lenta. He ingresado en el Word, pero no puedo ingresar en el Excel hasta ahora. Ya lo voy a compartir para que Y lo vea. comparte usted mejor, sí. Ya, muy bien. Ya, esta es la base de datos limpia. Ya limpia. Okay. Aquí coloqué los valores, por ejemplo, la codificación, por así decirlo. Ya. Entonces, los grupos de edad del 1 al 6, de 10 años cada grupo, o no sé si... Ahí podemos ya empezar a hacer algunas tablas. A ver, mire, usted, ¿qué tiene que presentar como objetivo? Primero sería A ver, como los objetivo, datos epidemiológicos. sí, O como sea, los objetivo. datos de edad, de sexo, básicamente, ¿no? Y de comorbilidades, si es que quiere. Sí. Después viene los factores de riesgo, clínicos y paraclínicos, ¿no era? Ajá. Después eran los factores pronósticos de morbilidad y mortalidad, y después la asociación. Eso sería básicamente. Nosotros podemos hacer hasta antes de la asociación, o sea, eso se puede hacer con las tablas dinámicas. Podemos hacer el ejercicio, después pues se puede hacer, ver qué variables van a ir al SPSS. No sé si usted ya ha hecho alguna cosa o no ha hecho nada. No he hecho nada porque la verdad usted nos enseñó, pero no sé, no tenía muy buena... ¿Se lo tenía olvidó? algunas cosas para hacer. Por ejemplo, doctora, en este caso, las comorbilidades. Leyendo algunos estudios de los pacientes por COVID, ellos estimaban factores de riesgo a una comorbilidad cuando, de acuerdo al número de comorbilidades que presentaban algunas personas. Por ejemplo, decían, los pacientes que presentaron mayor mortalidad o mayor tiempo de hospitalización presentaron 3 o más comorbilidades. Por lo cual Entonces podemos crear un nuevo... A ver, ¿esto qué es? Esto no... a ver, aquí hay morbilidad 1. A ver, esas son las comorbilidades. ya, pero entremos dentro de, diríamos, de cada una, veamos cómo se llama cada una de las variables. Sí, aquí están. Esta se llama hipertensión. No, pero aquí, abajo. Aquí. ¿A dónde? Aquí. No. Donde está el nombre de la variable. Ahí dice hipertensión, diabetes mellitus. Esta es enfermedad renal crónica, comorbilidad 3. 3, comorbilidad 4. Después, ¿qué hay más? Después aquí vendría a ser comorbilidad 5. Porque esta ya es otros. Por ejemplo, yo cuando estaba... eso le iba a preguntar. Entonces póngale nombre, porque si no le pone nombre, no... Ya, entonces, ¿cómo le colocaría? Comorbilidad 1, 2, 3, 4. No, está bien como usted ha puesto, no hay problema. Aquí sería 4. Esta creo que no tiene ninguna, déjenme ver. Esta no tiene ninguna. Esta la estaba colocando para no perder el valor. Por ejemplo, no colocar todas las comorbilidades como debe ser. Aquí sí. Entonces esa sería la 4, ¿no? 4, 5 y 6. Ahora, ahí habrá otra. Habrá un inserte y ponga número N o número, o como usted quiera, número de comorbilidades. Entonces ahí tendría que hacer... Claro, tendría que colocar nuevamente. Colocar por ejemplo, el número. mire, este de aquí tenía más. Este de aquí Pero bueno, tenía... por ejemplo, una prostatitis no afecta para nada, ¿no? Claro, por eso también tenía algunas cosas. Por ejemplo, mire, Eso cáncer. también con el criterio de usted. Bueno, cáncer sí, porque hay una debilidad del sistema inmunológico. Eso sí, aquí sí coloqué cáncer, pero, por ejemplo, hipertensión sí tenía más de 15, entonces sí era como que significativo. Pero cáncer no, pero igual esta sí tiene algo que ver con... Claro. Sí te va a ver el pronóstico, de acuerdo a la bibliografía que estamos revisando.
Ya, entonces cardiopatía, artrosis, bueno, Artrosis puede no, ser, no es, no, artrosis yo no pondría, yo pondría 0. Aquí yo pondría, bueno, no pondría nada. Bueno, ahí déjalo artrosis, lo puede dejar artrosis, ya pero puedo poner un número. en el número no lo considere. Ah, ya, muy bien. O Entonces sea, aquí, considéralo con sentido común, o sea, haciendo un análisis, lo ya, demás ya no serían 0. esta de aquí sí, porque nefropatía diabética es un Claro, daño es que así. sí, sí, es bastante. ¿Y esto Ya, qué por es? ejemplo, aquí, enfermedad no sinusal, Ah, sí, que es es una arritmia, ya. prostatitis, Prostatitis se ha no. repetido. Entonces solo sería una, ¿verdad? Sí. Ya, aquí cáncer, hipotiroidismo y artrosis. Cáncer sí, Artrosis hipotiroidismo no. no, también corre. Aquí obesidad, migraña no. No. Aquí sí, estas sí son 4, estas sí son bastante. Obesidad, hipertensión, estas sí son 2, 3, 2, 1, 0. Ahí serían 3. Aquí serían 3, ajá. Aquí sería Una. 1, 2, una gastritis Sí, crónica porque también. no tiene, O no sé. Porque no, en la no bibliografía afecta, revisada no hay. no afecta No, para, 2, 1, 1, 1, 4. Entonces, eso yo veía como que las personas, los otros estudios colocaban que de sí, acuerdo al está número de bien, comorbilidades se veía la afectación. está bien. Y eso incluso después se puede poner ese puede ser uno de los indicadores que va al... Esto podría ser una no, Mm, no, ¿verdad? No, no No tiene tanta. afecta, serían 2 nada más aquí en este caso, ¿verdad? Ah, sí, 2. Jeje. Sí, 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 verdad. Verdad. Esta de aquí serían 3 porque fumador, si asma y enfisema pulmonar, si tiene acá 2, acá 0, acá 1, 1, 1, 1, 1. Ese sí 2. Este le habían puesto como que no, ¿verdad? Sí. Ahí. Este va acá. Esta no, yo la revisé, pero parece que se me fue. 0, este de aquí. Hiperparatiroidismo también, porque era una enfermedad, yo me acuerdo que esos pacientes tenían enfermedades de base y tomaban otros medicamentos, pero bueno, no es como que tanto. Se puede poner 3, sí. Ay, esto no está aquí bien. Esta fila. Sí, mire. Uy, pero yo lo revisé. Jeje. Y a lo mejor lo revisó y no lo guardó. Capaz. A veces ¿Será? pasa eso. Déjeme ver si aquí está todo acá. Porque aquí, arritmia, no, aquí sí está todo. Déjeme darle aquí una revisada rapidita. Disculpe, doctora, que esto de aquí yo pensé que ya estaba listo. Sí. Está bien. Sobrepeso. Este señor tenía sobrepeso, no obesidad. Ese también cuenta, porque igual. Bueno, en realidad siempre se relacionan con obesidad, más bien con sobrepeso no. Es que lo que pasa es que también hay un sesgo porque no todos ponen el peso de los pacientes, pero la gran Claro, mayoría tienen obesidad, sobrepeso, doctor. casi todos en la costa tenemos sobrepeso, ¿verdad? Sí, es verdad. ¿Qué le pongo? ¿1 o 0, doctora? ¿Qué Yo le opina usted? pondría 0 más bien, 0, ya, porque lo que cuenta es la obesidad más que sobrepeso, ¿verdad? ya. Tenemos 3. 3, aquí tenemos, esta sí, tuberculosis. Les, síndrome de Sjögren y artritis. El LES puede ser, y el síndrome. Esta Síndrome persona de es qué, una no le... persona que tiene
problemas inmunológicos, porque tiene Sí, todo. claro, obviamente. Le pongo que será 2 o 3. Yo creo que el 3, porque artritis ya es otra cosa. Ya. Y gastritis y colitis, bueno. Colitis quizá una, póngale, por si acaso. Ya. Uy, Ese es uno, sí. insuficiencia cardíaca también es una comorbilidad Sí. bastante grande. Una persona que tuvo antecedente de neumonía. Antecedente. Sí, porque es decir, estos aquí son, entre las comorbilidades, son personas que han tenido neumonía. No No es que tienen sé, neumonía actualmente. francamente, porque se puede tener neumonía, pero queda perfecto. Ya, perfecto, sí. Yo creo que no es. No, Por ejemplo, tuberculosis pulmonar es otra cosa, eso sí pero. es otra cosa, claro. Sí. Chuta, esto de aquí no sé. 1, 0, 2. Esta de aquí es hiperplasia, hipertrofia prostática. Eso yo creo que no, porque es No, algo no. que siempre tienen las personas a lo largo del tiempo. Hemorroides y cataratas. No, 2, nada No, más. ¿verdad? 2. Ah, no. 0, 0, está bien. Sí, Que lo vi dice el de 0. abajo. Ya. Púrpura trombocitopénica idiopática e hipertensión. Mm, si es Deje ver, idiopática, deje ver cómo están las plaquetas de él. Las plaquetas están normales, 325 y los sí, linfocitos porque normales. si es... La ferritina está alta, pero no veo así como que algo que... Acá están, sus plaquetas están en 813, mire. Sí, 813, mire, está haciendo una trombocitosis. No sé, ¿qué opina usted, doctor? Yo no nunca en sé, la bibliografía no he visto casos así de que me mencione de púrpura como una comorbilidad para comparar con otros estudios. claro. Entonces, bueno, le voy a poner ese. Ponle por Sí, si acaso, sí. ya, Este entonces, gastritis 0. hipertensión, psoriasis, una enfermedad inmunológica también. No, Ya, bueno, entonces, pero la psoriasis está limitada. sí, no cambia el curso de la enfermedad. Esta persona sí, mire, este sí tiene 5, Sí, porque este tiene 1, este tiene 2. 2. Preeclampsia del embarazo, hipertensión del embarazo, una mujer Puede embarazada, a ver si tener la presión alta, bueno, es un, sí, póngale un 1, sí. ya. Aquí 2, aquí 4, aquí 2, aquí 3, 0, 2, 2, 1, 0. A ver, 3. sí, No, 4, 4. cardiopatía isquémica sí es Sí. bastante. Cero, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 3, 0, 0, 1, 1. Síndrome mielodisplásico, sí, esa es una Sí. neoplasia. Una neoplasia. Este es 0, 1, 1, 0, 1. Ahí sí. Bien. Entonces también habría que hacer eso con, bueno, no, con los síntomas yo no vi que colocaban así, más bien con los factores, con las comorbilidades. Pero creo que O- también sería adecuado, porque de acuerdo a la gente que presenta más síntomas, puede ser que esté, sí, o sea, veamos qué relación tiene. Podemos hacer el chi cuadrado a ver si hay alguna relación. Entonces sí se puede poner, abrir el... también sería bueno agregarle, ¿no? Sí, ahora tiene que poner también que no quede ninguna variable sin nombre. Todos Ya, muy tienen que bien. tener un nombre. Si es que lo había colocado arriba. Esta de aquí sería el número de El clínico. número de Clínico, sí, de clínicos, efecto sí, para de clínico. síntomas. Embarazo, es decir, aquí esto fue porque la persona entró por un embarazo, pero esta de aquí no tenía más nada. Pero el embarazo es Entonces un proceso cero, yo normal le del pondría cuerpo. 0, porque Cero, embarazo ¿verdad? no es una, No, es no es un una proceso normal enfermedad. del cuerpo. Chuzo, a ver, sería 3.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5 porque tiene náuseas y vómitos Sí. también. 1, Tiene 2, 4, tiene 3, 4, tiene 5 con cefalea. Se tiene 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A ver, este de aquí tiene más, tiene 4. Así. 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Uno se le fue. ¿En cuál, doctora? Arriba no he puesto Ah, nada. ya, aquí. Tiene 3. 4, 3, Sí. 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3. 3. 1 y 2. Bueno, en sí este fue como que un síntoma aparte, pero No, puede ser que haya tienes que tenido su... sumarle, porque Sí. Es verdad. Fiebre tos seca 2. Eso sería 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 2, 2. A ver. 2. Este tiene 2, 3, 0. Y este tiene 0. Ingreso. Ese iría con un PCR positivo, seguramente. Sí. 36 está alto. Tengo que revisarlo. Bueno, este tiene 2, 3, 2. Este no tiene 0. Tiene 1, 3, 2, 2, tos seca. 2, 1, este tiene 3. 4. Ah, no, 3, sí. Está bien, está bien. Este tiene 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Puede molestar cefalea. 3, fiebre, 2. Uno, dos, tres, uno, uno, dos, tres, uno, dos, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro y dos. Ok. Bueno, de ahí y teníamos los Corrats, que es la afectación radiológica.
Todos tienen aquí su escala y aquí los valores. PCR aquí ya los clasifiqué. Menos de 5 normal, más de 5 alto. Bueno, vendría a ser aquí, sí, más de 5. Y más de 1000 muy alto. ¿Esto qué era? ¿Escala? Esta de aquí es la escala PCR, que era que había alto, normal. Muy alto no hay ninguno, pero tal vez en el egreso hay, por eso lo coloqué. Ya. Ya. Acá en linfocitos también coloqué los valores normales para poder clasificarlo en la escala. Porque usted nos dijo que entre si hay dos, si hay una escala como para clasificar mejor. Bueno, aquí están todos clasificados, todas tienen nombre, las variables. Aquí el diagnóstico, cómo fueron ingresados por clínica. Luego si, bueno, como habíamos visto la vez pasada, luego si había sido confirmado. Si fue confirmado por PCR, por anticuerpos cualitativos o por cuantitativos. En caso de que haya sido confirmado por PCR, si fue positivo o negativo. En caso de que le hayan hecho una confirmación por PCR, haya sido positivo o negativo. Y aquí este signo era... Ah, ya, sí recibió oxígeno, ¿cierto? Sí. Sí. Tipo de oxígeno, bajo flujo, alto flujo, ventilación mecánica. Este aquí no utilizó nadie del estudio. Luego el área, si no, COVID UCI, directo a UCI. Aquí el tiempo. Ese, por Luego, ejemplo, lo puede poner como dato epidemiológico. Tantos fueron a UCI, tantos tuvieron... O sea, cuando haga la descripción de la situación de la población de estudio, puede poner eso, ese dato. Aquí luego viene el egreso, la escala ordinaria cuando están a su egreso, la escala de Brexia, luego complicación sí o no. Esto también entonces habría que colocar por número, ¿verdad? Es que esa es una forma de estadificar o de tener un valor estadístico. Claro. Y aquí también tiene que poner... sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí el número de complicaciones. 0, 0, 0. Uy, disculpe doctora, que está pasando una... Ya. 1, 2, 3, 4. Se vaya, ahí. Ahí sería 4, 0, 0. A ver, 4. 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5. A ver, 5 no, 4, ¿no? Es que porque tiene... Ah, sí. Ajá, déjeme hacer esta aquí, separarla. En 3, este sería 1, 0, 0. Serían 2, 2. No, a ver, este es más. Son 3. 1, así, estos son 3. Estos serían 2. Acá. Ahí son 3 también. ¿A dónde, doctora? ¿Aquí abajo? Sí, ¿Arriba? debajo del 3. De ese 3 hay otro 3. ¿Aquí? Ese está bien, y ese es 3. No, este es No, no, 2. no. Es 1, es 2. Está bien, está bien. Ok, ok. A ver, vamos aquí nuevamente. Sí, sí. Estamos bien. A ver, estamos 1, 2, 3, ¿está bien? Aquí. 1, 1, 2, 3, 4, 5, Sí, 0, está bien. 1, 2, 3, 1 ya. Ok. Acá sería 4. Esto sería 0, 0, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0. 1, 2, 3, 4. Esto sería 3. 0, 0, sería 2, 0, 4, 2. Serían 3. Este sería 1, este sería 0, 0, 3. 4, 0, 2. Bueno, esta complicación, crisis hiperglicémicas. El señor era diabético, es lo más probable. Claro. Y tuvo una descompensación de su diabetes. Puede ser que haya ingresado con una diabetes mal controlada también. Entonces, No es de la misma enfermedad. no.
Y no le afecta, bueno, le afecta indirectamente, pero no le afecta indirectamente, tanto. pero no. La urgencia hipertensiva Esa sí también, le puede afectar, mande. esa sí puede descompensar, ¿o no? Sí, mire, este no era hipertenso, solo era diabético. Y tuvo urgencia hipertensiva. Entonces sí, es Sí. producido Ya. por la misma Ahí, enfermedad. 0. Esto sería una. Este paciente tuvo agitación. También tenían depresión y ansiedad. Eso sí se ha visto, Yo doctora. creo que sí, Sí, eso sí se ha visto, sí se ha visto. 4. Estar hospitalizados ahí todo el día, horrible. sí. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. A estos intervalos QTC eran a los que le daban hidroxicloroquina. Ya, Era bastante encefalopatía urémica. Capaz que esta persona tal vez tenía una persona, pero también es una complicación. Pero no, mira, solo tenía diabetes. diabetes. Mm, Es algo bastante bueno. Es decir, estadísticamente, ¿no? 3. Esta persona sí me acuerdo que tuvo diarrea persistente. Entró por diarrea, me parece. Estoy casi seguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. mm, Tal vez ha de haber fallecido este señor. Muy probable. 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Este tuvo en cambio crisis hipoglicémica. Es probable que le hayan puesto mucha corrección. 2. sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este sí. sí. Tuvo neumonía grave y después neumonía asociada al ventilador. Sí, eso sí. Es algo bastante que suele pasar en la UCI. 1, 2, 3, 4, 1. 2, 0, 4. Este tuvo elevación de las enzimas hepáticas. Hizo como una hepatitis. No viral, sino hepatitis. Uno. Sí. Entonces, este de aquí tuvo 2, 0, 4, 1, 0, 2 y ya. Listo. Aquí sí vamos bien. Y luego con el PCR, aquí creo que sí hubo uno que tuvo, no, tampoco hubo ninguno que tuvo muy alto. Y las vacías son porque no tienen PCR. Bueno, ya. Continuamos. Por ejemplo, doctora, estas de aquí, dímero D, vacías hay bastantes. 87 de 165. Es bastante. Es bastante, sí, porque no todos le hacían, a veces se acababa el reactivo, hubo un tiempo que en Manta no había para hacer dímero D en ningún lado, ni los prestadores externos hacían. Entonces, Hay que ver, bueno, se deja ver qué pasa con las ya, otras que se añadan para ver si, qué es lo que sale. la que casi no hay es esta, procalcitonina. Este sí hay, sí, mire, solo hay 14, creo. Ah, no, entonces eso es demasiado poco. Ya, Esa sí no, no vamos a hacer. no se va a analizar porque no merece la pena. Ya, y esta de la interleucina 6, que es muy importante, es decir, es algo Ese muy sí, importante, ese es importante. pero también hay bastantes, hay muy pocas, mire, solo ¿Cuánto? 35 pacientes le hicieron. Se encontraron 130 de 165, es bastante. Claro, es que seleccioné vacías, vacías. Ah, ya, ya. Sí, son Ah, muy, entonces 30 nada más. sí, Bueno, 35. hay que ver de esos 30, Porque mire, este que tiene muy alto falleció. claro. Esto, acá hay En lo uno que no del es dímero muy D alto. también, de eso, de ese grupito tan pequeño, aunque no sea concluyente, pero habría que Es un ver los que subgrupo. tienen alto, Ya, qué se pasa. correlaciona, sí, 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 es verdad. Bueno, Si y hay muy luego, poco ya lo dejamos, o sea, ya, simplemente pues se pone, pero se indica que se hicieron muy poco. ya. Luego tenemos el egreso. ¿A dónde se fueron al egreso? Si a su domicilio, al geriátrico, a seguir su tratamiento o de transferencia. Luego, si después de que se fueron de alta siguen vivos o han fallecido. Ya. Si fallecieron, ¿en cuánto tiempo fallecieron? Y cuánto tiempo estuvieron hospitalizados. Durante toda la hospitalización de Ajá. sí.
Ya. Entonces, doctora, ¿cómo empezaríamos para hacer Entonces, lo que hay que hacer datos es, primero, sociodemográficos? los datos, diríamos, sociodemográficos. Pero, a ver, primero, hagamos, ¿dónde está la base? Seleccione desde código, Todo. Seleccione todo. ¿Ya? Y de ahí insertar tabla dinámica. Un ratito que tabla dinámica. Insertar. ¿Y? A ver si, sí, Aquí. tabla ¿Esta? dinámica. Ok. Ahí, aceptar. Aquí le pongo la que... Acá, ¿no? No, O hago una nueva, no, no, no. no, 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 no. Le Ahí dejo mismo, como estaba. aceptar. Aceptar. No, no, no nueva, no ponga nueva, sino como estaba. A ver, espérese, voy a quitarlo, voy a ponerlo nuevamente. A ver, tal como está, tabla Así dinámica, sale. aceptar. Bueno, Ahí sale hoja de cálculo nueva. ajá, así sale. No es válido, dice. ¿Por qué no es válido? Para crear un informe debe usar datos organizados en forma de listas con columnas rotuladas. Si desea cambiar el nombre, Puede que alguno no tenga nombre. a ver, Revisemos que todas las variables tengan nombre. voy a hacer así, todo grupo de edad. Puede que algunas, a veces así. Esta. Tiene escrito, pero no se ve. Este. Revise todas, por si acaso. Ahora, si hay más de una igual, aquí dice diagnóstico y he visto otro diagnóstico que está igualito. Entonces tienen que poner... Por ahí vi otro diagnóstico. Pide un diagnóstico, escala. O no sé, algo parecido vi. Este otros puede ser. O puede ser otros. Entonces otros clínicos. Es... Yeah. Listo, entonces ya está todo. Volvamos a hacer, porque... Déjenme ver al final si falta alguna acá. Esta, a ver, no, esta no. Están todos. Está bien y está bien. Sí. Ahí, Pero, ¿verdad? sí. Ya. Ahí sí. Ahí está la tabla dinámica. Entonces, lo primero es la edad, grupos de edad, ¿verdad? Entonces, Sí. ponga la edad aquí en filas, A ver, ¿a dónde? Vaya, la coloco en filas, ¿verdad? Sí, baje. En Ya. valores, coloque 2 veces. Disculpen. En valores, coloque de nuevo, otra vez. Ah, ya, para sacar la mediana, algo así era. No, para sacar el porcentaje. A Porcentaje. ver, primero, este suma, a ver, botón derecho, hay que pasar los recuentos. Configurar campos de valor, donde dice recuento o cuento, ahí. Entonces, espérese, déjeme grabar esto un ratito. Ya. Déjeme grabar esto, déjeme grabar esto. Yo estoy grabándolo también. Ah, ya, y usted lo puede subir al Drive. Sí, claro, O yo le puedo pasar el link. Lo muy subo a bien, me YouTube parece y le paso correcto. el link. Ya, recuento entonces, ¿verdad? Sí, Ya. aceptar. Y lo mismo, siempre hay que ponerlo en cuenta, o sea, en la frecuencia que hay. Aceptar. De ahí, en ese cuenta, en el segundo, busque en el segundo, otra vez, configuración de campo de valor. Mostrar datos como, arriba, mostrar datos como, abra eso, porcentaje total de columnas.
Ya, aceptar. Entonces, aquí baje todo y ahí tiene que haber 165 y 100%. Entonces, ahora vamos a hacer los grupos. Los grupos de... Entonces, ¿cómo va a ser los grupos? ¿Con qué edades? Estaban con primer grupo de 25 a 30, de 10 en 10. O no sé si Sí, hacerlos de puede 15 ser en 25, 15. 30, o como quiera. Yo creo que ¿Cómo está en otros estudios? en otros estudios está, chuta, es que sí revisé. Para que sea similar y después lo pueda comparar. Porque Déjeme verá que ver. después vamos a hacer una variable que sea grupos de edad. Ya, Entonces, estoy para que abriendo, sea exactamente, ya, o estoy si no, abriendo un metaanálisis del cual sacamos algunas cosas. Déjeme revise el metaanálisis. rapidito. A ver aquí. ¿Dónde está? Mientras tanto, permíteme un minuto. Ok. Doctora, Sí, aquí han colocado, mire, tengo un metaanálisis donde colocan la edad, el número medio de edad, es decir, sí, el número medio de edad. el De acuerdo a promedio. cada estudio, sí, pero hay otro estudio donde colocan solo dos grupos, mayores a 60 y menores a 60. ¿Ya? Entonces podemos hacer las dos cosas. Ya acá, mire, este de aquí, que colocan mayores a 60 y Y menores a menores a 60. 60. Entonces hagamos esos dos grupos y también podemos hacer el promedio. Promedio, máximo, mínimo de desviación estándar. Ya, pero entonces habría que crear otra No, fila, ¿no? tranquilo. En la misma tabla, ahí ¿Ya? simplemente lo que tenemos que hacer es señalar desde el 25 hasta el 59. Señalemos hasta el 59. ¿Ya? ¿Ya? Botón derecho, agrupar. ¿Ya? Ese serían menores de, ahí, menores de 60. Y de ahí hasta ahí. Ok. Entonces ya tendremos esa tablita. Primero, copie toda la tabla y la pasamos, ahí habrá otra hoja donde, bueno, ahí en gráfico. ¿Ya? Entonces ahí, para no copiarla como tabla dinámica de nuevo, entonces vamos Aquí, a ¿no? copiar como, Pegar valores. no, pegar como, ábralo, ahí, no, aquí arriba, en pegar, pero abra pegar. Sí, está abierto. ¿No lo ve? Dice pegar valores, formato, fórmulas y formatos, mantener formato de origen, No lo símbolo. veo. ¿No, no lo Entonces, puede o ver? sea, no le salen unos dibujitos de... Sí, hay unos dibujitos, dice Entonces, fórmula. el que dice 1, 2, 3, A ver, uno. Ah, ya, pegar valores. ese, Ahí. y de ahí abajito, ahí mismo donde está, más abajo, ¿Ya? dice, hay uno con una brocha. También Una pega. brocha solito, es porque hay uno que dice formato de valores y origen, y hay otro que dice solo formato. No, el formato, el que está con una brocha. Ya, Entonces ahí está. ya. Entonces ahí lo que tiene que poner es grupo de edad, N y porcentaje.
N minúscula. Entonces, ahí vamos a la tabla dinámica de nuevo para hacer el cuadrito del promedio. Entonces, ahí señale, simplemente entre dentro de la tabla. O sea, ahí ponga el cursor en una, ahí. Entonces, aquí podemos cambiar, por ejemplo, o podemos añadir otro más. A ver, añadamos. A ver, que no, porque tenemos el máximo y mínimo tenemos. Entonces, este cuenta, en vez de poner cuenta, le ponemos en promedio. O sea, abrimos configuración de campo de valor y buscamos promedio. Pero abrimos otra mejor, ¿no? No es necesario, ahí mismo se puede hacer. Promedio. Y el otro, desviación estándar. Pero hay que quitarle, ¿Desviación estándar normal o con P? Normal. Ya, hay que quitarle aquí a sin Ponerle cálculo. sin cálculo. Eso es. De aquí le quito los números, ¿no? Baja. Ahí. Si quiere a uno nada más. Y ya. Entonces, bueno, puede ser el promedio. Puede ser de los dos grupos, si quiere. O si no, simplemente el promedio es... a ver. El promedio es 57.5, en la desviación estándar 13.9 años, el mínimo es, ¿qué edad era? El mínimo era 25 y el 25, máximo. sí. Eso también faltaría una, ¿no? No, no es necesario, si lo sabemos. Ya, lo escribo nomás, porque si lo sabemos hay que escribirlo normal. Ya, 25 y el máximo es 84. Entonces es otra tablita. Ponga abajo otra tablita, ¿no? Esta, quítelo del promedio de ahí junto con la otra. Esto de aquí lo quito. Eso lo quito. Lo borro. Lo pones debajo más bien. Uy, espérense, se me subió. Ahí. A ver. Aquí debajo del otro. Entonces, ahí ponga, o si no, simplemente déjalo a un lado y pones aquí abajo de la otra tabla, abajo, exactamente abajo. Ahí dejando el espacio, ponga promedio, mínimo, máximo, desviación estándar, para abajo. En vez de así, al contrario, mínimo, máximo, desviación estándar. Y ahí va poniendo 57.5, mínimo 25 era, ¿no? 25, 84 y 13.9. Entonces esto lo borro. Sí, si quiere le puedo. Doctora, una pregunta. Yo recuerdo, bueno, me he puesto a leer acerca de cómo interpretar artículos científicos. Entonces, se habla del odds ratio, que tiene que ser... a ver, esto mencionaba, lo voy a mostrar. Es para salir de duda, ya que estamos haciendo esto, porque también habla de la desviación estándar. Cuando la desviación estándar decía que era muy amplia, no tenía significancia estadística, algo así. Espérese un ratito, déjenme hacer más grande esto de aquí. Uy, no me deja hacerlo más grande. Claro, pero esto es una enfermedad epidemiológica y es bueno en la descripción. Estamos haciendo primero la descripción. Sí. En la descripción, nosotros, por eso después se juega con los datos. Nosotros vamos a... Esto todavía no es, ¿verdad? ¿Perdón? Esto todavía no es, por ejemplo, esto de aquí, el odds ratio que sale esto. No, y esto no, de aquí que era muy importante, 2.45, los que tenían menos valor eran los que eran más significativos que, por ejemplo, los que tienen más valor, por ejemplo, este de aquí, que tiene un valor muy diferente, muy... Eso se hace después en el IBM. Eso se hace en el SPSS. En el SPS, allá. Sí. Pero, por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos describiendo cuál es la muestra del estudio. Después puede que resulte que, qué sé yo, que los menores de 40 años, o sea, hacer un análisis aparte de mayores de 40 años, a ver qué pasa. Entonces se puede, eso, o sea, después se puede jugar con los datos, pero ahora mismo tenemos esos datos. Muy bien. Son los datos generales. Y después ya vamos viendo lo que conviene hacer, ¿no? Sí.
Entonces, de ahí está la edad, sexo. Aquí mismo, ¿no? Ahí le saca todo lo de la edad. O si no, simplemente le sacas el visto arriba y ya salen todos. Ahí. Este de aquí es masculino. Entonces aquí mismo, ¿verdad? Así mismo. Sí. Sería Recuento. recuento. Y el otro En el sería... otro. Mira, hay 119 hombres. Es bastante similar a los Bastante, es estudios. significativo, sí. Sí, aquí Columna, era columna. columnas. Entonces, esto de aquí lo copio. Pegar. Bueno, ya no me sale la opción, pegado especial. Ya no me sale solo pegar valores. A lo mejor no lo pegaste, no lo copiaste en la tabla. Vuelve a mirar la tabla. Ahí se pegaron solo los Ah, valores. sí, entonces está bien. Ahí ponle el formato. ¿Ya? Listo. Luego, así mismo, Ahí le promedio. tienes que quitar, en el N le tienes que quitar no sé por qué ha salido un decimal, si Ah, es, ya. pero bueno, esas cosas después se pueden. Ya. Este también necesita promedio mínimo más. No, ¿verdad? No, ese no, porque ese es nominal, ese Este es no. nominal, claro, En no es cambio, el necesario. de DASI es una variable numérica. Doctora, pero aquí sale, este sale mal, 156%. Entonces él ha hecho mal. A ver, vayamos a ver. Pero es que ha puesto promedio. Configuración de Era, campo de valor, recuento. Primero recuento. ahí cierto. Y Ahí sí. después, ahí sí. Eso sí tiene que fijarte porque a veces... Claro. Sí, no. Pegar valores y pegar formato. Ya. Listo. Si quiere, tienes que ver si todos le pones solo con un decimal. Entonces le puedes quitar un decimal a todo para después incluso que sea más fácil. Pero ahí, ok. Que sea más fácil el rato de la exposición y todo. Ya. Luego, las Luego, ¿qué comorbilidades. más? ¿Qué características socioepidemiológicas? Lo que decíamos, a lo mejor los que ingresaron, los que fueron a tal sitio y a tal otro. A lo mejor ese es un dato también que Los se que puede... fueron a área, este vendría a ser. Los que fueron nomás, ¿verdad? Sí. A ver, este de aquí es área de hospitalización. Ya, este es área, y estos fueron los que se fueron a UCI. ¿Cuál sería la variable a utilizar? Vendría a ser, bueno, no, las dos. Las dos. Porque una Entonces, es, sí, vayamos las dos. a la hoja. Quitamos todo. Ya, área. Área. A ver, Ya. aquí. Uno es, este es hospitalización normal. ¿Y Déjame la otra revisar. qué era? Sí, y la otra es UCI. Es que esto de aquí fue al ingreso, es decir, los pacientes cuando ingresaron, Claro, ¿a qué área fueron eso primero? tenemos que describirlo así. Área de hospitalización y área COVID. Sí, Hospitalización general o hospitalización este es UCI COVID. Ahí UCI, sí. UCI o área COVID. Ya, o área COVID, sí. Área Y COVID, algo entonces, así. UCI COVID, área COVID. ya, Para que le des un nombre que después puede explicar. Ya. ya, sí. Igual eso se puede modificar, ¿verdad? Claro, eso se puede modificar. Ya, Tú lo modificas como ahí, ¿dónde está? ¿Cuál era? más arribita, aquí. Ya, entonces ahí, Entonces aquí vendría a ser recuento y aquí vendría a ser lo mismo. recuento con porcentaje.
Pero el recuento siempre haz el recuento. O sea, primero el recuento tienes que hacerlo por 2 veces, porque si no te quedas con suma. ¿Comprende? Es. No. Ahí. Aquí abajo. A ver, no estoy. Sí, Ya. está bien, porque, uy, pero creo que se quitó el porcentaje. A ver. Está bien, porcentaje. No, algo A está ver, mal ahí. ahí estaba. Ahí. Es que como tiene, es menos de 1, si le cambio el decimal, no lo ve bien, capaz. A ver, no, déjeme cambiarlo. Ahí sí. Es una persona solo fue directo a la No, UCI. es porque no había disponibilidad de cama, doctora. Era muy difícil encontrar que usted llegue al hospital y que Vaya había, directo a la UCI. estaban muchas personas que se quedaban en la emergencia y ahí los intubaban, pero necesitaban UCI, pero no se podía porque no había disponibilidad de cama. Entonces no Ah, sé, pues, no sé si sea algo así como que una bueno, variable. hay que decirlo y hay que explicar, porque esa fue la realidad inicial, diríamos, eso es el dato epidemiológico inicial. Sí. Ahí. Entonces, esto, no sé qué otro dato hay ahí que se puede considerar para hacer como un análisis de la población de estudio. ¿Hay algún otro dato? El de UCI, ¿quién fue a UCI? Pero eso fue después. Claro, esto fue después, entonces No, no, ese no vendría a ser. eso mejor ya en el análisis posterior, me parece. Sí, es verdad. Entonces, a ver, algo A ver, más. algún otro A ver si dato que se tenemos nos está yendo. a ver, tenemos edad, grupo de edad, sexo. Ya. Y Comorbilidades no ya vendrían. viene la comorbilidad. Es que estas comorbilidades vendrían a ser, también son factores, es decir, son factores sociodemográficos porque nos dice, Sí, ¿cuánto se puede poner? Se puede poner pero también, de acuerdo a sus comorbilidades, el también factor de pues, riesgo. factor de riesgo, así es. Sí. Entonces, Entonces, cómo nos podemos veríamos? analizarlo como dato sociodemográfico. Ya, Vayamos a la tabla. Entonces, ahí hay que hacer una tablita. A ver, se empieza por el grupo de edad, ahí porque está grupo de edad. es que el grupo de edad yo lo había hecho aparte, lo había hecho también aquí. Ah, pero ¿ya las has hecho con el mismo criterio? Así es. No, no, es que este de aquí era el que teníamos separado de 25 a 35, pero se acuerda que vimos los... Entonces, déjalo ahí esa variable y ponle, como hemos puesto, menor de 60 y mayor de 60. O sea, ponle Ya. con el mismo Doctora, y el criterio. número medio de edad, aquí, ahora No, dónde ese tenemos. no, eso solo es un análisis. Pero igual, este es el promedio, vendría a ser, el Este que es el dice... promedio. Ya, entonces... Pero aquí, ahí lo que tú tendrías que ver, no, en la otra variable de edad, selecciona todos los menores de 60 o los mayores de 60. No, no, no ladres. Ya. Disculpe, doctora, que mis perritos están... Sí. Ay, a ver. Entonces ahí le pone 2, el otro sería el 1. Los que quedan sería el 1. Uy. Ok. Bueno, y aquí serían todo el resto. Sí, pero ponlo más bien Ah, ya, mejor de la otra para no de la equivocar. otra sí, porque si no te vas a confundir.
Todos estos análisis son como bien artesanal, bien manual. Sí. Doctora, pero en los grandes hospitales que tienen servicios de estadísticas, ellos tienen facilidades para realizar todo ese tipo de cosas. Bueno, es que ellos tienen estadísticos para que les hagan esto. Sí, porque allá yo cuando fui me dijo, si quieres yo puedo, el estadístico del hospital me dijo, yo quiero Claro, participar en tu es que proyecto. tienen ya los estadísticos. Él me dijo, Claro, porque es me dice mucho que más fácil. él no tiene proyectos de medicina, pero él es estadístico, él es analítico, ¿no? Claro. Algo así. Y hacen todos o sea, los análisis fuertes, porque nosotros no sabemos, pues nosotros sabemos lo básico, pero los estadísticos sí, Mm, esas son las grandes ventajas que tienen los hospitales, sobre todo el primer mundo. Pues. claro, pues aquí no ponen todos los datos y eso hace mucho sesgo también, yo Claro. creo. A ver, ahí solo, en este, ponle solo una, o, acá, cuenta y la otra, el porcentaje. O si no, deja, solo cuenta, no, nada más cuenta. 76. Entonces, llévate en la primera fila, esa. Pero yo no sé por qué esto está saliendo con un cero. ¿Por qué no le mira en la columna B? La columna B. O bueno, ahí, ya, le cambia. No me deja. Sí, no sé por O qué si sale no, con la cero. columna B le pone botón derecho, formato de celda, y si sale número, le quitas el ¿qué pasó? Está cargando, es que mi No. computadora es un poco lenta. A ver, Listo. número, Número le equivoco, ¿ya? le quitas, le dejas en ninguno. Ahí. Cambio este de acá, si le Y dejo con... como con uno, nada más. Ya. Ya. Y el total no, también. No, no hace falta, en total no hace falta, solo, no, solo la primera, hipertensión arterial 76, nada más. Ya. Son, Después ya vamos a ver el porcentaje, porque tenemos que dividirlo por los 165. Entonces, busca la otra, la siguiente. ¿qué pasó? Son, Está eh, mal, mal colocada, porque no debería decir. debería ser solo. Pero yo la revisé, doctora, no sé qué me Entonces, pasó. seguro que se te Mm, pasó grabarlo. Ahí tienes que actualizar. A ver, selecciona. Ahí ¿Cómo le pongo vas para a actualizar? datos. No, sí, a datos, actualizar todo. Aquí, a la izquierda. Vale, Abres, abres y debería estar actualiza. actualizado. Ya, Ahí sí. ya. Solo era el valor absoluto. Nada más. Ahí. Siguiente. Ahí sí tienes que hacer todas las que, o le englobas en otras, las que son Sí, las que son en otras le pondría otros. otros, y en el texto sí Describimos qué es lo que hay en cada una. qué es lo que hay. Porque una sería otros comorbilidad 3, comorbilidad 4, comorbilidad 5. Claro, así es. Pero entonces tendría que ver bien aquí yo, que aquí iría toda cáncer, que si hay una de cáncer aquí, ponerlas aquí. Porque, bueno, eso creo que no, bueno. A ver, vayamos viendo una por una. No creo que... Porque mira, esta de artrosis, es que a veces yo ponía aquí así, entonces artrosis. pero todo Oh, esto, si lo mueves ahora, tiene que actualizar. doctora, pero es que, como esta era otros,
No importaba, porque igual algunos iban a tener No muchos, importa, o entonces sea, tú no tendrías que hacer importaba. obesidad. Bueno, cáncer no sé si es interesante o no, porque solo creo que hay dos, ¿no? No, era muy poco, era muy poco. Yo sí, y es que yo primero hice así, hice cáncer, hice algunas para ver qué tantas hacían. Y Ya. eran muy pocas, muy pocas. Entonces, vayamos al... Bueno, mira, hay algunas. Si es interesante, se puede hacer. Si no, Es que pues solo son 6 de 165. puede ser, porque tenemos que ver las que incorpora tu compañero. Entonces, Claro, esa también es habría otra, que ¿no? ver. Entonces, bueno, íbamos por enfermedad renal crónica, ¿no? Déjame ver aquí, sí. Siempre que aparezca cuenta, ¿no? Eso tienes que tener mucho Ah, cuidado. que aparezca recuento. Sí, Ay, porque pero las no otras puedes sí. sumarlo y ahí te da un dato. Pero sí, ahí, Mm, como dice cuenta, no hay problema. sí, sí. Sí, sí. Luego vendría como habilidad 1, 4. Esta sí Ahí, sería mira, suma. ahí está cáncer. Si quieres, Porque, puedes poner cáncer 6 y las otras comorbilidades son otras 6, ¿verdad? las De- otras sí, son otras 6. Entonces puedes poner, ponle cáncer. La grupo, no. No, no es necesario agruparla porque es facilito. Pon Allá, cáncer, cáncer 6, otros, 4. Esta que sea la otras, 4. ponle 6, de momento 6, y ya vamos a sumar las otras, ya Ya, ya. el resto. Ahí hay bastante. Yo no, ahí no sé, pues. Cardiopatía, Creo será que, interesante sacarle como... Hay dos creo, nada más, ¿no? creo No, que sí, tres. todas son Hay muy cuatro. pocas. Mire, mire, doctora. ¿Perdón? Todas son, todas son muy pocas. Es decir, tenían pocos valores. No eran tanto el valor. Por Sí. ejemplo, hacen 1, 2, 1, 2, 1, 2, 5. Gastritis, una de las que más se repite. Sí, pero gastritis no es tan... Sí, no era significativa. Por ejemplo, Entonces se puede poner 42, no, así, por ejemplo, se suma a las 42 a las 6, ¿y cuánto era? 48. 48. ¿Ya? Entonces, ¿hay alguna más? ¿Hay comorbilidad 6? Sí, No, hay una ¿no? más. Sí, hay una más. Entonces veamos. Mira, aquí hay otra cardiopatía. Una. Serían 3. 3, sí. No hay así como que. EPOC también solo había uno. Enfisema No, pulmonar uno. tema 1, sí. Serían 20. Serían migraña, tic nervioso. Ya, entonces añádele. Ahora, si tú quieres hacer, por ejemplo, sacar comorbilidades que sean, que incidan en la evolución de la enfermedad, entonces podrías sacar algunas otras. Esa Como por ejemplo cardiopatía, aunque cáncer. sean pocas, qué sé yo. A lo mejor cambia la situación cuando ingresen los datos Los de compañeros. Andrés, ¿no? La cardiopatía solo son 4. Lo que sí hay bastante parece que era artritis o artrosis. Eso no es interesante. Pero no es interesante, ajá. Eso no es interesante. Pero, por ejemplo, hay asma, unificar enfermedad respiratoria grave, puede ser asma, Claro, sí, puede enfermedad ser respiratoria. neumonía, bueno, neumonía era Creo- que ha tenido neumonía, pues Ajá, puede ser asma con EPOC y con enfisema pulmonar. algo así, o sea, si tú quieres, Enfermedades respiratorias. podrías unificar esa. Claro. Porque de ahí, y enfermedades inmunológicas serán también, ¿no? O enfermedades reumatológicas, síndrome de con psoriasis, Fiebre. puede ser, es que no sabemos la causa también del hipotiroidismo, bueno, Claro, eso no sabe, sí. porque ACV había muy pocas, había ACV muy, muy poco. Y asma, 3. asma, mira, aquí tenemos 3, veamos A aquí, ver, veamos respiratorios que hay.
Ya, Desde la comorbilidad 4. ya, aquí está la 4. Tenemos fumador. A ver, fumador hay 2, ¿verdad? Y Ahí no a hay ver, más. veamos la otra. Cáncer 6. Ya. Veamos la comorbilidad 5. Sí. Ah, es que se me reemplazó. Tengo que hacerlo más acá. Esa, sí. O por la parte. Aquí tenemos asma. Tenemos 3. 3. Cardiopatía isquémica. Tenemos 2. Son 2. Hipotiroidismo hay 5, pero Pero esa no es tanto. no. Antecedentes de neumonía hay 2. A Nada más. ver, Y síndrome mielodisplásico lo podemos colocar en cáncer. puede ser, sí. Entonces serían 7. Ya, TB pulmonar. Aquí hay otro. Ahí hay otra. Entonces le ponemos aquí. Y le suma el fumador también. Ya, falta otra comorbilidad. ¿Y VIH? No, ¿verdad? VIH. Es que solo hay uno en todo el estudio. Bueno, VIH solo uno no vale. O bueno, se puede poner como cáncer, porque es un tipo, sí. ¿Verdad? sí. Cáncer o afines. Aunque sí es una infección que después puede propagarse. Y que baja el sistema inmunológico. Lógico, Afecta sí. al sistema Sí, inmunológico. está bien. Ya, sigamos con la otra entonces. Aquí tenemos otra de asma. Serían 4. Cardiopatía isquémica tenemos otra, serían 3. Enfisema, y aquí tenemos. Enfisema y EPOC vamos a poner 2. Y más nada. Entonces sería. Había uno, ¿no? Sí. ¿Cuál, doctora? Entonces, en total serían 7. 7, ¿verdad? Sí. Y 8. Porque 6 era normal, síndrome mielodisplásico 7 y el VIH 8. Ya. ¿Y Entonces, qué más? y de ahí, Nada más. no, así como El que, fumador ya se sumó, ¿verdad? no, aquí los fumadores serían 9. Entonces, Enfermedades respiratorias o afección respiratoria grave o qué sé yo. sí, afección respiratoria. Afección respiratoria. Bueno, ahí. Entonces, esto hay que restarle al total. Sí. Entonces aquí teníamos 8 más 9 serían 17 y 3, 20. Porque tenemos el cáncer ahí, tienes que quitarlo del cáncer arriba. Allá. Entonces ahí solo tienes que quitar 6. 6. 6 más 9 sería 15 y más 3, 18. O Sí, si no, ¿verdad? bueno, o si no, simplemente pon cáncer, que serían 8 en total. Otras le pone abajo. Afección respiratoria serían 9, cardiopatías 3. Quedaría, en vez de 68 quedaría 66, porque le agregué las dos del cáncer. No, ¿Era hay VIH? es menos. No, claro. ¿Quiere? Volvamos para contar. No, serían 9 más 5, 14. Era 68. Serían 2 del cáncer, que eran Ajá. 9, 9 serían 11 y serían 14. 9, 10, 14 11, menos 12, 13, 14. 68 menos 14. 14 menos 68 sería 54. Ahí sí. Ok. Entonces, ahí, ¿qué hacemos? Ponemos en la siguiente columna, para ver el porcentaje. Aquí. Sí, para ver el porcentaje. Ponle ahí porcentaje. ¿Porcentaje? Formato. No. Porcentaje. Simplemente pon el signo de porcentaje. Y ahí vamos a hacer una fórmula. A ver, ¿dónde está?
en inicio. A ver, ¿Cuál es la fórmula que vamos a colocar, doctor? la fórmula es, tienes que, ¿dónde está la fórmula? ¿Esta no es? Aquí, por ejemplo, estilo porcentual. Es en inicio. Aquí no dice suma, no. En un sitio que diga suma, en datos. A ver, veamos, datos. Aquí. No, en datos. Abre datos. No sé exactamente. Fórmulas, autosuma. Ese es autosuma, es. Entonces ahí pon, de tal manera que ahí, no. Déjala en el 76. 76, y ahí sales del paréntesis, ponla aquí arriba, y ponle la slash dividido por 100, ¿cuánto eran? 165, ¿no? 165. Dividido para 165, porque vamos Déjeme a ver. darle el porcentaje. Era 165, No, no estoy 165, seguro. tal como suena. A ver, déjeme poner aquí. ¿Ya? Entonces, hipertensión, el 46% tienen hipertensión. Ya. Baja. El 30% tienen diabetes, etcétera. ¿Sí? Y otras patologías que no afectan, tienes que explicar. La historia natural de la enfermedad. Ya. Entonces, ahí le pones, bueno, le copias el formato del ladito para ponerlo medio igual. Y ahí con la brochita, con esa brocha. No, con la brocha. ¿Con cuál? ¿Esta? Sí. O no, con la brocha de arriba, de aquí de arriba, no de esa, porque esa es esa, la de... No, la del porcentaje, porque si no te va a salir. Ya. ¿Comprende? No. Bueno, Es que me sale porque está chiquito. claro. Entonces, ya simplemente tal como habías hecho la primera vez. No, 100% no. Es que eso va a sumar más de 100%. Si tú lo sumas, eso suma más de 100%. Sí, es verdad. Ahí. ¿Comprende? O sea, el 100%, eso ahí lo puedes terminar así, con ese formato, celestito en todas las 3 columnas. Ese formato que has puesto debajo, sin nada. Ese le agrega las 2 columnas, a las 2, o sea, para hacer una tablita que tenga un formatito, ¿no? Ya, entonces, bueno, le puedo agregar también aquí, a ver. Sí, eso. Y después ¿Copia dónde? ¿Aquí en otras o abajito? No, abajo. Y ya, listo. Ya. Entonces, porque ese no va, este es el porcentaje, pero Claro, no, eso no tiene total, no tiene así es su de total. fila. Pues, este sería porcentaje de fila, no de columna. Listo. Entonces, esas serían las comorbilidades. Hasta ahí serían ya los datos sociodemográficos, epidemiológicos. Tantas personas de tales edades, sexo, ingresaron a tal sitio y tenían tales comorbilidades. Punto. Porque ya el número de comorbilidades y todo eso ya va como en factores de riesgo. Sí, ¿Sí? ajá, esos son factores de riesgo. Entonces, ya tendríamos ese y ahora hay que comenzar lo que es factores de riesgo. Entonces, ¿Aquí mismo o sí, a los lados? sí, ahí mismo, para abajo. No, tú puedes seguir para abajo, tal como estabas anteriormente. Pon ahí factores de riesgo, ya sería otro, el segundo objetivo, ¿no? Ver primero los factores de riesgo. Y empezar a hacer exactamente igual. Ese sería con número de comorbilidades. Ese Ya. vendría, ¿verdad? Ahí borra lo anterior. Ya. Entonces, Como está en suma, ahí le tienes que quitar.
Ahí sí Bien. sale bien. Ahí también puede poner el promedio de comorbilidades y todo eso. Lo mismo que hicimos con la edad, se puede poner promedio, máximo, mínimo de comorbilidades. Hacer ese cuadrito también. Entonces, aquí sería este así. Y número de comorbilidades. Aquí sería, y luego el formato. Ya. Ahí se pone, siempre se pone, ponles el N y el porcentaje, ¿no? Número de, de comorbilidad al ingreso, ¿no? Y aquí faltaría lo de máximo y mínimo, que mínimo es 0 y máximo son 5. Son 5, entonces ahí sería promedio, en cuenta, le pones promedio. Uy. Le pongo así hacia abajo. O le pones, deja un espacio ahí al ladito, porque eso o lo puedes poner como cuadrito o simplemente en el texto tú lo vas diciendo. Tiene tanto promedio, tanto máximo, mínimo, Entonces, desviación. mínimo sería 0, máximo sería 5 y aquí faltaría el promedio, que debería ser promedio y aquí sin cálculo. Un promedio de 0, sí, ¿verdad? Sí, promedio. Pero, a ver, y Ahí. acá le sacamos que era solo un valor absoluto. A ver, 50. pero está medio raro. Vayamos Sí, a ver. a ver. Promedio. Pero ahí es que el promedio tiene que ir con un decimal, pues. Es que te acuerdas que se puso, pero ponle el total. En el total, solo señala el total. Que lo que nos interesa es el total. Ya, el promedio es 1.1. Sí, perdón. Y la desviación Y la estándar. desviación estándar, le tienes que quitar sin cálculo. Y este sale 0. 1.1 también. Este sale así, doctora, ¿por No, qué será? eso no importa. Lo que nos interesa es el de abajo, porque es el total. Ya. Uy. 1.1 también, o sea, hay un promedio de 1.1 y una desviación estándar de 1.1. Ya, esa es otra. Ahí también, si tú quieres poner, puedes poner, por ejemplo, volver a repetir, bueno, ya está repetido, pues Comorbilidades. puedes poner solo las más importantes como factores de riesgo. El factor de riesgo sería hipertensión arterial, diabetes mellitus, porque quitándole, no, solo quitándole las otras, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Qué otro factor de riesgo? Los clínicos al ingreso. Al Este de aquí. ingreso. Entonces, hacer exactamente lo mismo. Esto ya es artesanal. Yo te Ya. dejaría a ti para que vayas haciendo, ¿verdad? Ya más o Muy menos bien. si Déjeme, ubicas. sí, déjeme colocarlo aquí, los nombres para saber de qué era. Entonces, aquí es parámetros clínicos, que es igual que las comorbilidades, ¿verdad? Claro, igual que las Y, comorbilidades. y también debería ir con el número de factores clínicos afectados. Es decir, vendría a ser esta y vendría a ser esta, pero de parámetros clínicos. Así es, así es. Entonces sería con... Y con el número de parámetros clínicos. Ya. Luego O los vendría a ser síntomas clínicos, como quieras. Ajá. Luego vendría a ser ya, los parámetros Ya los paraclínicos. paraclínicos. Ya. Y este es acá. Estos, como algunos son... No, el CORRAT, doctora, ese El, faltaría. Espérese, déjeme ya. colocarlo aquí. CORRAT, ese sí, CORRAT vendría a ser, porque este lo tengo Sácale, aquí.
Ese hay solo, ¿cuánto? Del 1 al 5, ¿no? Ajá. Bueno, el 2 y el 3 no tenemos en el estudio. Todos los pacientes tuvieron 1, 3, 4 o 5. Ya. Entonces poner lo mismo, exactamente igual con porcentaje y con frecuencia y porcentaje. Y el porcentaje de afectación pulmonar también, ¿verdad? Y ese vendría a ser solo con el número y con porcentaje también, no. Con desviación estándar ese sería. Ese sería así, yo creo. Claro. A ver, Sí, pero ese, ¿cuál es? A ver, ese veamos. vendría a ser este. Este es un porcentaje, es Ah, decir, claro. 5 de este 40% de pulmón afectado. Entonces eso sí, eso es un número. Entonces Como tiene esta, que ser ¿verdad? como ese, sí. Ya, ahora sí, los paraclínicos. Ya, los paraclínicos tenemos varios. Ese vendría a ser también como comorbilidades, ¿no? No, los paraclínicos, bueno, pueden ser varios, pero los paraclínicos, ¿qué eran? A ver, era... PCR, ferritina, dímero D. Entonces, lo que tiene que hacer es ponerlo, pero poner el alto. O sea, por Ya. ejemplo, a ver, pongamos el primero. Clínica. En la escala, no el valor, porque este es valor absoluto, mire. Este también podría ser porque es el promedio. Aquí tenemos, Este es que el valor absoluto del PCR. por ejemplo, sí, por ejemplo, podríamos poner Claro. de todos los pacientes el promedio fue tal, aunque no, aquí habría que No, agrupar, ¿no? ahí está la escala. O sea, podemos poner el promedio. Se puede poner el promedio, pero si queremos hacer el cuadrito, tienes que ponerlo en escala. Entonces, Ah, ya. PCR, mire, tendrías que hacer una tablita que sea más o menos así. A ver. Poner los parámetros, a ver, son PCR, ¿qué más? ¿Qué otro parámetro hay? Linfocitos, Linfocito, plaquetas, plaqueta, ferritina, dímero D, ya. Y LDH. al lado, alto, o sea, sería alto, son 3, ¿verdad? ¿O cuántos son? Que de cada uno, a ver, son normal, son bajo, por ejemplo, PCR solo tiene normal y alto. Entonces poner solo el alto, que es el porcentaje del alto, o sea, señalar cuántos tenían alto y después sacarle el porcentaje, como hicimos Ya, pero ahí sería entonces en la escala, en la así. escala. Mm, No, no, Porque, no. Bueno, tendrías que cambiarlo por recuento, todo por recuento. Solo se cambia uno a uno. pero aquí salen muchos. Por No sé, eso, es que porque no, te das casi cuenta no que no se están. han cambiado. Hay que cambiarlo uno a uno. Sí, 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 sí. Pero son todos entonces, doctora. A ver, son aquí. Y recuento. Porque, por ejemplo, no todos tienen. Sí, por eso. Entonces, solo cogemos realmente el que es un factor de riesgo. Ya. Pero la tablita vendría a ser así. Así como está aquí. Porque Puede ser, pero bueno, si quieres ponerlo todo, lo puedes poner. o es uno a uno, ¿verdad? Y después lo voy colocando. Eh, Mira, Por ejemplo, lo importante, porque tenemos que sacarle el porcentaje, ¿verdad? Porque la frecuencia no es tan interesante, no, la frecuencia no. ¿verdad? O sea, de los 159, el PCR 154 fue alto. El linfocito, No, pero este de linfocitos no vendría a ser porque en linfocitos la escala es diferente. En linfocitos la escala entonces es tienes que hacerlo uno por uno. uno por uno. Eso es lo que mencionaba, Sí, ¿sí? vas a ¿Verdad? tener que hacerlo uno por uno como hicimos la tabla anterior. Y ahí Vas ir colocando, agregando poco solo a poco. colocas el alto. Ya, a ver, Y pones entonces, de valor y PCR mayor de tanto, ya, PCR alto o mayor ya, de ahí, tanto. aquí le agrego otra más, ¿verdad? Para poner a ver, este es el número absoluto. O lo vas poniendo ya en la hoja donde están ya los gráficos, como tú quieras.
Ya, pero aquí, doctora, ¿qué más era? Era este número y ahí el promedio, ¿no? No, pues no, el porcentaje no va a salir nada. Eh, no entiendo, es El que número, estás el número mezclando medio, sí, cosas. ese debería ser, no. A ver, es que has mezclado, a ver, tú tienes dos cosas. Entonces no puedes mezclar dos cosas, tienes que mezclar, o sea, analizar variable por variable. Escala La PCR, escala, como habíamos visto, ya. ya, Aquí la escala. están seleccionados los de alto. Los de alto, punto. Aquí le pongo recuento, ¿verdad? Ya no tienes que poner, simplemente alto 154. Ya, Y aquí lo le vengo copias a tu... ya. Pero, y la otra no, doctora, la de. Porque dice que no todos son alto, alto, normal y bajo. No, Entonces, no, yo estoy yo digo viendo, esta de aquí, esta otra variable. esa es, lo que pasa es que esa nos interesa decir que es que, bueno, ese es el dato real, ¿no? Ajá, el valor. El valor real. Entonces puede ser, ¿será interesante mostrarle el promedio o no? Veamos al mm, final, porque ese le quitamos la fila, por quítala. ejemplo, mire aquí un ratito, en este estudio. Ya, se encontró que un valor de leucocitos menor de 4000 fue estadísticamente menor en el grupo crítico mortal. Y aquí le sacan el odds ratio y así. Claro, pero eso se va a hacer después. Allá. Entonces acá nomás Porque sería. aquí lo que estamos es describiendo los factores de riesgo importantes. Ahora mismo no nos interesa. Allá. mm, Entonces esta no, ¿verdad? No vendría a ser. esa yo no le encuentro sentido. O sea, el factor de riesgo es el que dio alto, el PCR alto. El que se ha considerado PCR alto. Ya. Después el linfocito, el Bueno, factor de solo con la riesgo, ¿cuál escala es? vendríamos a hacer a trabajar. Y solo este número, ¿verdad? Esta es la N. Solo, pero tienes que poner PCR alto. Sí, aquí está, PCR, No, PCR. ahí al lado de alto, PCR alto. Ahí. El otro, linfocito alto. Sí, linfocito alto, según como estén los Allá. datos, ¿no? Aquí solo con. Ah, pero mira, doctor, aquí lo que se trata de buscar es el bajo. En las Entonces, por personas esto. que tenían linfopenia, tienen Entonces, más riesgo. la linfopenia tiene más riesgo que la linfocitosis. Así es. Entonces, Sí. 57 bajo, linfocito bajo. Ese es el factor de riesgo. Este es el número de personas que presentaron, ¿verdad? Sí, vendría a ser. Sí, la Ya, frecuencia. entonces con este de aquí, ya, tengo que terminar esto. Uy, ya no me sale la tabla. ¿Qué pasó? No me No sale. sé qué pasó. ¿Cuántos tienen Vuelve, linfocitos? vuelve 50. todo lo que has hecho. Ahí, Ahí. no me sale. Pero sí, No me aparece aquí al lado como me apareció. es que estás poniendo eso, quítalo de ahí. No. Entonces dale, vuelve de nuevo. ¿Dónde era? Insertar. Vuelve lo que estabas haciendo, o sea, Regreso retrocede. todo. Ahí está. ¿No te sale? Ahí Me está. sale aquí, pero no me. A ver, pero quítale, es que le pusiste ahí que normalmente ahí no se pone. No sé lo que hiciste. No sé qué pasó. No. Bueno, en todo caso, borras esa y vuelves Ah, ya, a ya. seleccionar de nuevo y Eso, entras doctora. otra vez. Por Ah, eso es bueno hacer el gráfico. Aparte, guarda ajá. todo, ¿verdad? Porque Sí, se está guardando, se está guardando. Aquí está guardando. entonces vuelves a Ah, hacer lo mismo que hiciste anterior, borra esta que tienes entre manos, que no sale nada, y vuelves a hacer de nuevo. no me Sí, deja porque no sé ponértelo. qué es lo que habrá A pasado. ver, era seleccionar todo. Ya, Y era tablas, tabla dinámica. dinámica. Aceptar. Aceptar. Ahí sí. Ya, ahí sí.
Entonces el otro lo borra, como para que no Ya, haya sí. Es que ahí. no me deja borrarlo, no sé por qué. Estoy dando clic derecho. O bueno, Bueno, ya mismo lo reviso. ya, Ya. listo. Entonces, una vez ya que tengamos aquí, entonces aquí vendría a ser laboratorio, PCR alto, linfocitos Linfocitos bajos. bajos. Y de ahí, mira, Plaqueta. tú lo que tienes que dividir, porque a lo mejor el PCR alto tienes que dividirlo por todos los que se hicieron PCR, no por los 165, sino, por ejemplo, si se hicieron 159, entonces dividido, ponle aquí 154, porque esto era, me acuerdo que eran 154, ¿verdad? Los que tenían PCR alto. Eran 154. 154. Bueno, Entonces a pon ver, ¿cómo le pongo? 154, pero pon, no, ahí en el N pon 154. Y de ahí ponle 100, o sea, a S dividido para Uy, 100, no, 175 no eran. ¿Cuántos eran sí, exactamente? 165. El total, déjeme ver. Porque no todos hicieron PCR, pues. Ah, 159. 159. 159, sí, 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 Entonces, sí. porque si no va a salir, tiene que salir exactamente. Es verdad, es Y verdad. eso puede cambiar en cada uno de los exámenes. Claro, va a cambiar porque no todos se han hecho tanto. Y Claro, este es por el eso. porcentaje. Entonces, eso tienes que tener cuidado. No, ese tienes que poner botón derecho. Ah, no, configuración. A ver, botón derecho, formato de celda y ponle porcentaje. No número, sino porcentaje, porque porcentaje. Ya, Entonces, ya, ya. El 96% 96% tuvo PCR alto. PCR, De los que se evaluaron. De los de que los se que se evaluaron evalúan. PCR. Ah, ya, 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 ya. Ahí sí. ¿Comprende? Sí, Y sí, así, doctor. o sea, no todo es el mismo número, porque Claro, sí, va cambiando de acuerdo a cuántos exámenes se así es. hicieron. ¿Sí? Ya, entonces, Entonces, bueno, ahí ya, tienes terminamos para aquí. entretenerte bastante. Y ya, ¿cuándo nos Sí, veríamos? mi compañero Después, mira, está recogiendo datos. después hay que hacer lo de la otra descripción del pronóstico. ¿Cuántos murieron? ¿Cuántos vivieron? Ajá. Entonces, también de la misma manera. O sea, ese sería el tercer objetivo. Y ya el otro objetivo, que es la asociación, ese sí lo hacemos Y aquí en vendría a SPSS ser egreso, alta y muerte. y ¿No? muerte. Sí. Entonces, ahí Y tienes aquí para también es entretenerte N. y ya vas, ya me imagino que ya estás cogiéndole, Sí, sí, estás sí, 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 recordando. ya lo recordé, ya lo recordé. Ya, entonces simplemente empiezas a trabajar eso y ya con esto tienes hecho bastante como para después, cuando tenga toda la información recogida, volver, rehacer de nuevo todos estos cuadros. Sí. ¿Ok? Muy bien, doctora. Le agradezco mucho por la tutoría y por recordarnos acerca de esto. Bueno, entonces ya poco a poco se va clarificando también. Lo importante es que tú mires bien en los estudios, porque después en la discusión hay que comparar con los estudios qué análisis se han hecho. Ya, Entonces, tengo para que hacerlo, agrupar de acuerdo a los estudios, ¿verdad? ¿de acuerdo? Sí, muy Bueno, bien. entonces pónganse de acuerdo, puede ser el lunes, puede ser el martes, puede ser el jueves, cuando ustedes Bueno, quieran. sería ideal que ya estuviera los datos de él Sería recogidos, ¿verdad? ideal, porque si no, no nos quedamos otra vez con los mismos datos y no vale. Esperando. Ujú. Entonces podría ser el jueves que viene para darle un poco más de tiempo y que termine todo. Sí, yo creo que sí, doctora. Ya. Bueno, yo te voy a mandar el link de esta grabación para que la Compartirlo. pueda ver tu compañero y, y de ahí pues simplemente ponerse a practicar. Ya, está muy bien, doctora. Ya Le bueno, agradezco. entonces nos Muchas veríamos, gracias, ¿no? doctora. Que pase bien. Hasta luego. Igualmente, doctora. Hasta luego. Nos vemos. Pase bien y gracias. Ya.